Con nosotros tenemos a la doctora Rosa Alvarado Villacorta, nos va a hablar de la FSHD y la patología ocular. La doctora Alvarado es oftalmóloga con alta especialidad en superficie ocular, córnea y cirugía refractiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Profesor adjunto en el Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y actualmente se encuentra en el Instituto Universitario Fernández Vega como alumna de doctorado de la Universidad de Oviedo con el doctor Jesús Merayo. Muchas gracias. Voy a ponerme de este lado. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí se escucha bien? Ahí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, pues quien estaba inicialmente agendado es el doctor Jesús Merayo, que es quien está finalmente al frente de la unidad de enfermedades inflamatorias y superficie ocular en el Instituto Fernández Vega en Oviedo, que por motivos de agenda y de tiempo, por último minuto, no pude estar ahora aquí con ustedes, pero entonces tengo la tarea, yo que estoy con él allá, de poder un poco transmitirles lo que él les traía para compartir. La verdad es que luego de estos 2 días de ver las presentaciones magníficas que se ha tenido y frente a los grandes expertos en esta patología, la verdad es difícil poder nosotros como oftalmólogos decir qué más podemos aportar a todo lo que ya se ha dicho durante estos 2 días. Realmente es difícil poder decir o poder traer aquí cuál sería nuestro granito de arena como especialistas, como oftalmólogos, que podamos un poquito colaborar con toda esta transmisión de conocimientos que se ha venido dando. Y entonces, bueno, espero que podamos ayudar un poquito con eso. La verdad es que siendo, como ya sabemos, una enfermedad muy rara de entrada y que la mayoría de los pacientes que lo tienen son visualmente asintomáticos, por lo tanto, muy pocos de estos realmente van a ser derivados a un centro oftalmológico. Y por lo tanto es difícil de que realmente un solo centro o existan realmente especialistas solamente en esta patología por la poca frecuencia o la poca cantidad de pacientes que podemos tener. Entonces, vengo un poco a traerles cuál sería nuestro abordaje como oftalmólogos, cuál es el abordaje que damos cuando tenemos estas alteraciones y cómo nos puede afectar a la visión. Antes de pasar a las alteraciones en la retina, que es lo que más se conoce y lo que más se ha hablado que existe, quería traer a colación o resaltar un poco la parte de la debilidad facial o la debilidad en los músculos faciales, y lo que a nosotros como oftalmólogos nos compete pues es la debilidad a nivel del músculo orbicular. Para nosotros es muy importante la función, no sé si se ve el puntero aquí, bueno, como sabemos, este músculo es muy importante para nosotros en cuanto a la posición y a la función de los párpados. Entonces, gracias a podemos cerrar los párpados, tener una buena oclusión, poder cerrar los más fuertes o poder hacer otras actividades como fruncir el ceño o levantar las cejas. Pero más allá de solo ser alteraciones en los gestos, tiene una función muy importante porque si es que no hay un cierre adecuado, un cierre completo de los párpados, sobre todo cuando dormimos, queda expuesta la superficie ocular. Necesito poner el puntero, ahí está. Entonces, y esto va en relación con la severidad de la debilidad que tengamos en los párpados. Entonces podemos tener una exposición mínima como aquí o una mayor exposición de lo que está detrás que la superficie del ojo. Para buena suerte nuestra, en la mayoría de nosotros, en 75-80% de la población, existe lo que se conoce como el fenómeno de Bell, que es un reflejo de defensa, que quiere decir que cuando cerramos los ojos, el globo ocular se eleva y entonces se protege y se encuentra debajo de los párpados. Por más que no tengamos ese cierre completo, hay una cierta exposición si es que esto no se cubre. Pero hay un 15-20% que no lo tiene o que está alterado y es donde tenemos mucho más riesgo de que en la noche, cuando estamos descansando, pues se exponga al medio ambiente y se altere.
Para los que nos dedicamos a la superficie ocular o estamos muy de mano con estas estructuras, es muy importante verlo como una estructura integrada, un complejo, ¿no? En donde para proteger la superficie del ojo, que es lo que está en constante contacto con el medio ambiente, se puede irritar, puede tener tierra, polvo, aire, necesitamos que esté constantemente en regeneración o en reparación. Y eso lo vamos a tener, digamos, con dos bandos. Uno, regulando la composición de la película lagrimal, de la lágrima, que no es solamente agua, sino ya sabemos que tiene muchos componentes, muchas proteínas, moléculas que tienen funciones antiinflamatorias, antimicrobianas, o incluso que tienen mucho que ver con la regeneración y la reparación de heridas en la superficie. Otra parte importante es el factor hidrodinámico, es decir, cómo es que esta lágrima se distribuye alrededor del ojo, ¿no? Cómo es que la podemos mantener por más tiempo y evitamos que se evapore y por lo tanto cubra y mantenga húmeda la superficie del ojo. Esto nos va a permitir que esta unidad siempre la tengamos que evaluar. Entonces, cuando hacemos una evaluación, no solamente vamos directamente a ver el ojo, sino vemos cómo están los párpados, si hay una simetría, si tiene buen cierre, tiene buena fuerza, porque esto nos va a condicionar que tengamos o no las primeras o estas manifestaciones de, por ejemplo, resequedad, sensación de arenilla, o luego cansancio visual, ardor, que no podemos tolerar mucho la luz o el mismo frente al ordenador, ¿no es cierto? Y que incluso necesitemos pues usar sustitutos lagrimales como gotas, lubricantes, que nos ayuden un poco con esta alteración. Obviamente va a depender del grado de severidad que tengamos y la frecuencia de uso que necesitemos de las gotas. ¿Por qué es importante mantener esto? Porque si no tenemos una buena lágrima, si está deficiente esta lágrima, se viene a afectar la estructura que está detrás, que es la córnea, que como pueden ver ahí es una estructura transparente, es avascular, no tiene vasos, está compuesta principalmente de colágeno, pero un colágeno tan bien organizado que hace que sea transparente. En general, esta estructura tiene que ser transparente para que podamos ver. Si la córnea está opaca, no podemos ver. En general, la córnea tiene tres partes, es como un sándwich. Tiene una capa externa que es el epitelio, como pueden ver ahí, el epitelio, la capa intermedia que es el estroma y una capa más profunda que es el endotelio. Como es transparente, cuando lo observamos es difícil poderlo evaluar bien, por lo tanto usamos tinciones. Entonces, si alguna vez hemos ido al oftalmólogo y nos han evaluado, nos ponen estas colorantes. ¿Qué es lo que va a hacer? El colorante, si es que el epitelio está sano, el colorante resbala y no se impregna. Pero si tenemos alteraciones en el epitelio, heridas, pequeños defectos o úlceras, el epitelio se impregna y podemos ver, con un filtro azul, podemos ver si hay daño o no en la superficie de la córnea y qué tanto daño hay. Como pueden ver aquí, podemos tener lesiones puntiformes, muy pequeñitas, pueden ser escasas o pueden ser más confluyentes, dependiendo del grado de exposición que se tenga, ¿no? En la segunda foto podemos ver que ya se confluye más un defecto, como una úlcera, que ya no solamente va a afectar el epitelio, sino también puede afectar la parte más profunda del estroma. Entonces la idea es evitar estos casos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aumentando mucho la lubricación, ayudándonos con gotas o con geles, por eso es que se les dice que tienen que en la noche ocluirse o ponerse una cinta adhesiva para justamente evitar esta exposición. Lo que no queremos es que tengamos situaciones más graves, que estas lesiones hagan que, aquí vemos cómo evaluamos la córnea, este es un corte óptico donde podemos ver el grosor, como vemos hasta el centro, está mucho más delgado que hacia la periferia y entonces podemos llegar a afectar la capa más interna que dijimos que es el endotelio y se pueden producir perforaciones corneales. Esto es lo más severo, esto lo que no queremos que llegue, justamente lo evitamos con eso, con mucha lubricación y con mucha protección. Porque si no tenemos este párpado bien ocluido, pues tenemos el riesgo de poder tener estas complicaciones, que es lo que no queremos.
Otra manifestación que digamos es mucho más rara, solo hay como reportes escasos, es de la caída del párpado, la ptosis palpebral, que quizás en los adultos no nos preocupa tanto como oftalmólogos, pero en los niños sí, porque están en desarrollo. ¿Y por qué es importante? Porque a la medida en que tengamos esta caída, el grado de severidad de la caída del párpado, vamos a tener o no una oclusión del eje visual. Si es una ptosis leve, pues el eje de visión está conservado y no hay ningún problema con el desarrollo visual, pero si es una caída mucho más severa, moderado severa, va a ocluir el eje. ¿Y qué pasa en los niños? Pues ese estímulo visual que necesitamos se pierde y entonces puede generar ambliopía o el ojo perezoso, por esa deprivación que tenemos de la función visual. Entonces es muy importante en estos casos también la evaluación oftalmológica. Ahora sí, hasta aquí hemos visto toda la parte, lo que conocemos como segmento anterior. Quizás lo más frecuente que hemos visto o que siempre se habla es la afectación del polo posterior, de la parte interna del ojo. Hablamos de la retina, ¿no? Vemos aquí todo lo que está en amarillo-naranja, es la parte interna. Tenemos en amarillo más clarito las neuronas, los fotorreceptores de la retina, que finalmente se unen y forman el nervio óptico que va hacia el cerebro. ¿Cómo evaluamos esto? Pues con otros aparatos podemos hacerlo con el oftalmoscopio directo, como pueden ver aquí, nos acercamos y podemos ver el fondo de ojo, o con lupas, como pueden ver en estas dos imágenes. Y entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Es muy importante hacerlo ahí bajo dilatación pupilar, es decir, les colocamos gotas que dilatan la pupila y podemos entrar y evaluar directamente cómo está la retina. Y ahí pueden ver todo ese fondo amarillo-naranja es la retina. Es muy importante poder evaluarla en todos los cuadrantes, sobre todo en la periferia. Vemos el nervio óptico, la parte central, y la mácula, que es la parte de mayor visión. Y entonces lo que hacemos es evaluar cómo están los vasos, si están rectos, si están tortuosos, si hay hemorragias o no. Vemos la parte aquí, vemos cómo se van dilatando, cómo forman estas como telangiectasias o aneurismas que pueden luego liberar líquido. Y vemos estos nuevos vasos que se generan, no sé si los pueden ver aquí, unos más delgaditos, que son los que llamamos neovasos o nuevos vasos, que son vasos anómalos, que son muy débiles y pueden sangrar fácilmente. Entonces, lo que siempre, en cualquier patología de estas, queremos evitar esto, que se formen estos nuevos vasos. ¿Por qué? Porque son vasos que pueden sangrar y son vasos que luego nos pueden traer problemas de desprendimiento de retina, y aquí sí ya estamos hablando de una afectación, ahora sí, de la visión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está descrito? Pues la mayoría habla de alteraciones en los vasos, una alteración vascular, con estos que veíamos telangiectasias, aneurismas, que por lo general o en la mayoría de los casos pueden presentarse en la periferia, lo que vemos en la parte más externa, y que por lo tanto si no evaluamos bien al paciente, si no nos damos el tiempo para poder ver bien toda la periferia, podemos decir que no tiene nada. Y entonces hay reportes o series de casos donde puede estar subdiagnosticado estas alteraciones. Se dice que en la presentación infantil hay una menor frecuencia, o se ha encontrado menor frecuencia de estas alteraciones, pero se cree que esto está subdiagnosticado, porque en principio no es de rutina que a los niños les hagamos fondos de ojos con dilatación o que se les haga este examen especial con este colorante, que es la angiografía, para poder resaltar y ver mejor los vasos, y además que requiere cooperación, y si no, pues hay que dormir a los niños. Entonces no es tan rutinario que se les haga y por lo tanto es menos probable que podamos detectar estas alteraciones en los vasos. En un pequeño porcentaje, se habla de un 0.6%, menos del 1%, estas alteraciones pueden ir a mayor, pueden ser más severas y presentar lo que se conoce como un patrón exudativo, es decir, que estos vasos empiecen a liberar sangre o liberar líquido, liberar sustancias que son tóxicas para la retina, y entonces se ve afectada la visión, que es lo que se conoce como el Coats-like o un síndrome similar al Coats,
que es donde tenemos eso. Vasos anormales que empiezan a exudar, que empiezan a acumular líquido, que pueden hacer que la retina se desprenda, generar zonas de isquemia, los vasos o sangran o también se cierran, se ocluyen, entonces hay como microinfartos en la retina. La retina o el ojo interpreta, bueno, tengo un infarto, no tengo oxígeno, no tengo sangre, voy a hacer que me falta sangre, entonces libero una sustancia que se conoce como sustancia angiogénica, es decir, que me va a hacer tener más vasos y entonces la retina se vasculariza, pero forman estos vasos que veíamos anormales, que pueden sangrar y pueden desprender la retina. Si esto se complicara, y hay reportes cuando ya se ha detectado en un estadio muy avanzado, que va a haber esta neovascularización y un glaucoma secundario a esto. La atrofia del nervio óptico es muy raro que se presente, pero hay algunos reportes de caso, y la hipoplasia foveal es un poco la alteración del desarrollo de la fobia que no tiene mayor relevancia clínica. Voy a pasar. Entonces, dentro de las alteraciones que se han descrito, como hablábamos en la retina, que es de lo que más se habla, es esta alteración en los vasos y es en la tortuosidad, es decir, qué tan tortuosos están las arterias. Y aquí podemos ver, no sé si se logra distinguir, cuando no hay tortuosidad, entonces están un trayecto un poquito más recto. Cuando ya empiezan a ponerse más tortuosos y en un grado severo, como pueden ver la diferencia, es mucho mayor. Y la afectación se ha visto o se ve que es principalmente en las arterias y no en las venas. Se piensa que pudiera ser porque la estructura de una arteria y de una vena es diferente y entonces tendría que ver con la presencia o no de músculo liso. Nuevamente volvemos a los músculos. Se ha visto una asociación de la presencia de tortuosidad, es decir, a mayor tortuosidad, una relación con una mayor contracción de estas unidades que se hablaba de repetición. Y entonces evaluamos, hacemos el fondo de ojo, la retinografía. Aquí pueden ver, de un lado está el ojo derecho y el ojo izquierdo. Por la luz no sé si se pueda ver bien, pero aquí vemos unos pequeños puntitos rojos cerca de la mácula y del otro lado también unas pequeñas hemorragias. Como ven, pueden ser muy sutiles, muy pequeñas, que si no tenemos entrenamiento podemos decir que no tiene nada, que está bien, que no tiene nada en el ojo y se va de alta. Y entonces nos ayudamos de este estudio, que es la angiografía con fluoresceína. Aquí necesitamos inyectar al paciente o tomado en los niños un colorante, que es la fluoresceína, que va, cuando ya pasa la circulación y se va a los vasos del ojo, hacen que estos florezcan, que se resalten y podamos verlos mejor, podamos evaluar mejor si están tortuosos, si están liberando líquidos, si hay hemorragias y todo esto lo podemos ver con la angiografía con fluoresceína. Como les decía, es muy importante ver no solamente el centro, donde está el nervio óptico y la mácula, sino ver también la periferia, porque ahí pueden estar las alteraciones. Miren cómo se ven aquí los vasos de este lado, muy tortuosos y muchos nuevos vasos y muchas alteraciones de ese lado. Con los avances en la especialidad tenemos además otros equipos que nos pueden ayudar a evaluar de forma más integral la retina en estos casos y tenemos el OCT o la tomografía de coherencia óptica que nos sirve para evaluar en este caso la mácula, es decir, en la anterior veíamos la retina como de frente y aquí le hacemos un corte y podemos ver todas las capas de la retina y ver si hay alteración o no. Este es un caso de mayor severidad. Acá tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo. Como pueden ver, por lo general, al igual que la debilidad muscular, que ya se sabe que es asimétrica, aquí también las alteraciones son bilaterales, pero asimétricas por lo general. Y entonces, como ven en el ojo derecho, lo que está marcado en amarillo, unas zonas de microinfartos muy pequeñas y hacia la periferia zonas de telangiectasias o de neovasos. Y en el ojo izquierdo, sin embargo, ven la diferencia, como ya encontramos estas manchas amarillas que son exudados, le llamamos exudados, cuando ya el vaso empezó a liberar exudados lipídicos generalmente, microhemorragias
entonces se llega a ver hacia el fondo, y hacia la periferia, pues muchos neovasos y más hemorragia. Usamos también la tomografía, el OCT, como decíamos, hacemos un corte de la mácula en el ojo derecho, vemos cómo está sano, todas las capas de la retina, que son 10 capas, están una tras otra, juntas, sin alteración, pero en el ojo izquierdo, que es el mayor afectado, vemos la diferencia, cómo están separadas, como vemos que hay lo que llamamos edema de mácula, cuando hay edema, cuando hay líquido en la mácula, y por lo tanto, aquí se afecta la visión. Esto es muy raro, pero es importante que lo tengamos en cuenta como especialistas en el radar, porque como se mencionaba ayer, si no lo pensamos, pues no lo vamos a encontrar, ni siquiera lo vamos a buscar. Vamos a ver el fondo de ojo, se ve bien y no tiene nada. Pero siempre es importante, por eso justamente hacer una evaluación integral y poder detectar a tiempo las alteraciones en estos casos. Ya lo más reciente que está ahora de moda son unos nuevos equipos que existen que nos va a combinar la tecnología del OCT, que lo que les decía era ver la retina por capas y además poder ver los vasos. Una reconstrucción de cómo están toda la vasculatura de la retina sin necesidad de tomar o de poner el colorante. Entonces es mucho más rápido también, y ahora están de moda los equipos que son de campo amplio o ultra campo amplio, que es decir, con una sola toma podemos tomar casi que todo el 100% de la retina, que a diferencia de lo que hacemos anteriormente, que son de campos más reducidos, tenemos que decir, mire para acá, luego mire para allá, luego mire para acá, para poder ver toda la retina, y eso pues nos consume mucho más tiempo. Y entonces, ¿qué nos da información? Pues lo que decíamos, ver cómo están los vasos alterados, cómo están tortuosos, ver en qué zonas están bien, en qué zonas están mal. Aquí en el último cuadradito podemos ver estas zonas más oscuras o negras, que son zonas que llamamos zonas de no perfusión. Ahí no hay vasos, no hay riego sanguíneo, hay lo que llamamos como una isquemia, y lo que decíamos, esta zona es peligrosa porque entonces la retina dice, me falta oxígeno, me faltan vasos, libero mi sustancia angiogénica para que produzcan nuevos vasos, estos nuevos vasos son anormales y pueden sangrar. Y entonces parte del tratamiento que hacemos para tratar de evitar esto es justamente tratar esta zona, como vamos a ver más adelante, con láser. Entonces, el tratamiento, pues nosotros no podemos curar esto, pero podemos detener o tratar de controlar y evitar complicaciones. Como lo que veíamos está en la parte interna del ojo, nada que pongamos tópico, no hay gotas que de forma tópica que pongamos en la córnea que realmente penetren internamente y lleguen a un efecto. Por lo tanto, usamos las inyecciones, y usamos inyecciones que llamamos inyecciones intravítreas. Se hace con anestesia tópica, es como una inyección intramuscular, es muy rápido, y así podemos poner un medicamento que llamamos medicamentos antiangiogénicos, que hacen el efecto contrario. Van a evitar que se formen estos vasos y van a tratar de controlar todo este proceso que veíamos inflamatorio. Y además lo combinamos con coagulación con láser para, digámoslo, quemar o sellar esas áreas de no perfusión para que no tengan ese estímulo de generar y llamar a nuevos vasos. Y aquí podemos ver un ejemplo antes del tratamiento y después del tratamiento con inyecciones y fotocoagulación con láser. Vemos cómo disminuyen los sangrados, cómo disminuyen estas zonas blanquecinas y por lo tanto también la visión, ¿no? Vemos cómo el OCT, como había mucho líquido antes del tratamiento, y al final cómo esto mejora. Es una forma también objetiva de poder monitorizar a los pacientes. En cuanto al pronóstico visual, pues claro, va a depender de la severidad de las alteraciones. Si se dan estos casos severos, lo que está reportado se ha visto que es peor en los niños, pero nuevamente es por lo que decíamos también anteriormente, y por lo tanto la recomendación pues aquí, o lo que nos llevamos, es que es muy importante hacer un examen completo, un examen de fondo de ojo con dilatación pupilar, de ser posible, tenemos los equipos, hacer el examen con la angiografía con fluorescencia, ¿no? Para poder detectar estas alteraciones,
y poder hacer el seguimiento. Si un paciente tiene buena visión, si vemos que el examen, la mácula está bien y solo algunas hemorragias en la periferia, no se hace nada, es solo seguimiento. Si ya vemos que el paciente empieza a tener disminución de la visión y vemos que en el examen efectivamente ya hay lo que veíamos, estas zonas alteradas de exudados o de isquemia, empezamos el tratamiento, antes no. Y la última parte, ya traía aquí, es un poquito de lo que el doctor Jesús Medallo lidera, la línea de investigación que lidera en el Instituto Fernández Vega en Oviedo, y es relacionado justamente a tratar enfermedades que generan fibrosis, ¿no? Cuando hay una cicatrización anormal, se genera fibrosis, por ejemplo en la córnea, se cicatriza, se fibrosa, se pone opaca y ya disminuye la visión. Pero no solamente en la córnea, tenemos alteraciones que pueden afectar, provocar glaucoma o tener afectaciones en la retina que generan fibrosis, y entonces la investigación que él lidera está muy orientada a tener lo que es la regeneración, y específicamente la superficie ocular. Trabajamos con la regeneración de la superficie ocular a través de un colirio, una preparación de lo que, bueno, seguramente alguna vez hemos escuchado, el plasma rico en plaquetas, se usa ahora para muchas cosas, pero él ha desarrollado con un equipo en el instituto el PRGF, que es plasma rico en factores de crecimiento. Es como un subtipo de preparación y ya han hecho todos los estudios necesarios para ver su efectividad y su seguridad en afectaciones o en enfermedades de la superficie ocular. Lo que hacemos es extraer sangre del propio paciente, pasa por un proceso de centrifugación y activación y todo lo necesario para solamente tener un concentrado, un cóctel de moléculas o factores de crecimiento que están en la sangre, y eso lo ponemos o lo indicamos que de uso tópico, de uso ocular, ¿no? Se ha visto que eso también se puede usar como un coágulo, como un gel para cuestiones quirúrgicas, y hemos visto, por ejemplo, en patologías que son inflamatorias o que hay un componente neurotrófico, cómo es que nos ayuda a hacer un cierre o acelerar la curación de heridas, o lo que veamos cuando hay defectos o heridas en la córnea, úlceras corneales, acelera el tiempo de recuperación. Como vemos aquí, antes y después del tratamiento con gotas, cómo es que mejora significativamente los defectos. Y también cuando hay perforación, lo usamos en gel o en coágulo o en membrana. Obviamente ha dedicado muchos años de su vida en este tipo de investigaciones, tanto básicas y clínicas, y finalmente es el producto que usamos mucho, la verdad, en la clínica, no solamente para tratar enfermedades como tal, sino cuando se van a operar de cualquier otra cosa, para acelerar la regeneración de la superficie. Obviamente tiene mucha alianza con financiación pública y privada, nacional y local. Y bueno, eso era todo lo que traía el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta con micrófono, por favor? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Yo quería contar mi caso. Hasta hace nada, de hecho, hasta este congreso nunca había visto ningún artículo que relacionara la distrofia con problemas en la visión. Casualmente, recientemente, como hace un mes, me diagnosticaron un desprendimiento de vitrio en el ojo izquierdo. Estoy bajo tratamiento de un colirio, pero no me está siendo efectivo, y quería saber si tengo posibilidad de que acabe en un desprendimiento de retina, si se puede pasar al otro ojo también, o sea, a los dos ojos, y dónde puedo buscar más información o que la gente sepa que esta es una consecuencia también de la distrofia. Claro, muchas gracias por la pregunta. Sí es muy importante acotar esto. Bueno, ¿podemos poner alguna diapositiva anterior? Solamente para... perfecto, perdón, disculpe. Solamente aquí para acotar este punto. Es muy importante eso porque a veces
y sobre todo en la especialidad, es una mea culpa, usamos mucha terminología un poco rara y que a veces nos puede confundir. El vitrio es todo lo que es un gel, digamos el gel vitrio o humor vitrio, que ocupa toda la parte del polo posterior, que era lo que decíamos. A ver, aquí está mejor. Entonces, en este esquema podemos ver toda esta parte interna, todo el espacio que está aquí no está vacío, no es aire, está lleno de un gel que se llama vitrio, que es colágeno y otras proteínas. Entonces, el vitrio, digamos, va por su lado y la retina por el otro. Las enfermedades no necesariamente se juntan o no necesariamente es una consecuencia de esta enfermedad. ¿Por qué? Este gel, como todo, como se empieza yo siempre lo explico como que se empieza a descongelar. Es como una gelatina que está de niños, compacta, muy adherida a las paredes, que es la retina, y bueno, no hay alteraciones, pero con el tiempo, con la edad, cuando el colágeno se empieza a degradar o empieza a soltarse, como yo les digo, como a descongelarse, esa gelatina se empieza a poner líquido o grumos, que es lo que llamamos desprendimiento de vitrio, que puede ser por muchas causas, por solo la edad, por alguna inflamación que hemos tenido, alguna infección viral, por algún trauma, también se puede remecer el ojo y puede ser que se desprenda más fácilmente, o puede ser idiopático. De hecho, yo tengo también el problema en el vitrio, en este ojo, y veo una mosquita hace mucho tiempo, vive conmigo y conmigo va a estar, hay que ponerle nombre, porque nunca se va a ir. Más bien, puede que en algunos momentos no la notemos, porque el cerebro suprime las imágenes que son molestas, y entonces va a haber un momento en que no la ve, va a estar ahí todo el tiempo, pero no la ve, y luego mira un fondo blanco o mucha luz y aparece, y ahí va a estar. El tema es que el riesgo es más bien en otro tipo de pacientes, en los pacientes que son altos miopes, que tienen mucha miopía, en donde el ojo es más grande de lo normal, la retina es más delgada de lo normal, y entonces el vitrio al desprenderse, porque está pegada, puede traccionar y puede jalar y puede desprender la retina. Pero eso es otro tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay desprendimiento de vitrio? Que a todos nos va a pasar en algún momento, es solo observación. Sí, es molesto, está ahí y a veces nos puede ponerse justo en el centro y no nos deja ver, sí, pero no hay hasta ahora mismo nada que podamos hacer. Seguimientos periódicos una vez al año y ver cómo está. ¿Puede pasar en el otro ojo? Sí, como puede que no. Pero no es algo que tenga una repercusión visual importante o que nos preocupe. Es muy raro si no tenemos una patología de fondo, como una miopía muy alta o que tenemos un trauma. Cualquiera puede tener una desprendimiento de retina por un trauma, pero no es por tener la enfermedad. Nos puede pasar el riesgo a cualquier persona. Si tenemos este problema de la exposición, sí, claro, claramente. A ver, mi madre nos ha mandado un WhatsApp y nos ha hecho una pregunta respecto a mi padre. Mi padre en septiembre de 2022 tenía un edema macular y le ponen la primera inyección intravítrea de Eylea. Al mes dice que hay una mejoría del 0,16 al 0,30 de visión, se le pone una dosis más durante 3 meses, pero ya no hay mejoría, incluso una leve pérdida. Le implantan Ozurdex, al no encontrar mejoría a los 2 meses le proponen poner 2 dosis más de Eylea para que actúe junto al Ozurdex. Y eso, ya le han puesto una y está esperando a la segunda. No sabemos si funcionará. Las gotas estas, el medicamento este que habíais dicho, para estas cosas servirían, porque claro, mi padre es diabético, tiene la distrofia. Entonces,
se juntan varias. Eso. varias. El problema justamente es eso, de que tenemos dos Claro. causas que nos están dando estas alteraciones, y hasta yo tal vez diría que es más probable que sea más por la diabetes Ya. que por la misma distrofia. El tema con este tipo de alteraciones es que no estamos tratando nosotros como oftalmólogos la causa. Tratamos de evitar un poco las complicaciones y de mantener un poquito el tema tranquilo, pero no es la solución. Y entonces, efectivamente, ponemos una inyección, esperamos el mes para ver cómo está el OCT, cómo está la visión, si mejora, podemos seguir dando. No hay, incluso en la misma diabetes, no hay como una guía que diga exactamente con 5 inyecciones o con 3 inyecciones o con una es suficiente. Depende mucho de cada paciente, algunos que están todo un año, mensual con inyecciones, depende mucho de la severidad del cuadro. Ya. Por otro lado, el uso de las gotas, la primera, digamos, área que lo estamos usando es la superficie, en la córnea y todas estas alteraciones, se está recién usando en temas de glaucoma y se está teniendo recién como más interés ahora usarlo intraocularmente para problemas de la retina. Esperemos que también nos pueda ayudar como esta terapia regenerativa, que tengamos más luces más adelante, pero es parte del desarrollo de la investigación que tenemos. Vale, muchas gracias. Okay. Tenemos una última pregunta por ahí, continuamos, ¿vale? Sí, doctora. Mi padre también tiene distrofia facioscapulohumeral, como yo, tiene 77 años, y él en la mácula dice, bueno, ha ido a consulta y ve, tiene la molestia esa de ver un cuerpo extraño que le impide la visión, ¿no? Y le han recomendado, o le han sugerido que podría hacer una vitrectomía, pero que es una intervención que tiene una recuperación bastante incómoda, ¿no? ¿Esa solución es viable en el caso, o la ve usted una solución abordable? Cuando hablamos de vitrectomía es cuando quirúrgicamente retiramos el vítreo, y hay varias razones. Una, cuando hay un sangrado dentro del ojo, cuando hay hemorragia vítrea. Cuando hay hemorragia vítrea, en algunos casos se puede reabsorber, en otras no, y hay que entrar a operar. La vitrectomía es limpiar, retirar todo el vítreo y dejamos otros sustitutos. Esa es una. Otra es que no sé qué exactamente tenga el problema en la mácula, porque otra causa es que tengan una membrana, como una cicatriz, como una tela sobre la mácula, y que hay que entrar quirúrgicamente a retirar la membrana. Puede ser que Depende. Pero ahora, estamos hablando de la mácula, que es la parte más sensible, más importante, donde está la mayor cantidad de neuronas en el ojo, y entonces, claro, también nadie le va a decir 100% de que va a ver bien o no. Va a depender mucho de cuán afectado esté previamente, o el cuadro, qué tan afectado esté, para poder decir, bueno, sí puede mejorar o no puede mejorar, o bueno, a no hacer nada tal vez. Entonces va a depender mucho de cuál es la afectación específica que tengamos y si realmente le ayudaría la vitrectomía. De acuerdo. Muchas gracias, muy No hay amable. qué. A ustedes.